móvil el día de hoy de los 7 cuerpos. Espero que les pueda ser de su agrado esta conferencia. Es bien importante, es un pilar importante para la comprensión integral de lo que es el ser. Vamos a decir que los 7 cuerpos, no sé si de pronto alguno de ustedes está familiarizado con alguno de sus mercedes esté familiarizado con esta doctrina o con este conocimiento. Me gustaría de pronto que el público pudiera rápidamente conectar esto. Entonces, de pronto Ángel, si sabe algo acerca, o PDC por aquí levantó la manito, casi Taimi también tiene la manito alzada o se le quedó alzada. Bueno, abre el fono, adelante, quien va a dar el dato, entonces por aquí Ángel. ¿Serían los 7 cuerpos existenciales? Sí, señor. Muy bien, ¿alguien, otro porte con alguien? UPDC, adelante. Muy buen día, venerable maestro Aule, maestra Caretín, venerable maestro y todos en la sala. Este es muy importante, este tema que va a decir Dios, el que va a tratar el maestro. Licenciame, no puedo hablar bien. Tranquila, Sumasa. Bueno, entonces, el primero de los cuerpos de los 7 cuerpos es el cuerpo físico del que vamos a hablar. Realmente es el último de los cuerpos, pero vamos a ponerlo de primeras para poder iniciar la explicación. El primer cuerpo es el cuerpo físico, está relacionado con la nota musical Do y está regido por 48 leyes. Es decir, las leyes tantas que se nos han enunciado en la física, en la química y en otras ciencias, son de parte o por ser de esas 48 leyes que tanto nos rigen. Su elemento es el elemento tierra, por ende está relacionado con los gnomos y pigmeos, es decir, que cuando nosotros logremos regenerar el cuerpo físico, porque lo tenemos, no hay que construirlo, no hay que hacerlo, ya está hecho, pero debemos regenerarlo, es decir, llenarlo de los hidrógenos suficientes. Entonces vamos a tener el dominio de todo lo que es el elemento tierra como tal, la sabiduría de los gnomos y pigmeos y por ende de todos los minerales y de toda la tierra. Es un elemento fundamental que tengamos el dominio sobre él. Como es tierra y como es el cuerpo físico, está relacionado con el cuerpo físico, es decir, que cuando tengamos el dominio de nuestro cuerpo físico, tendremos un dominio de la tierra. El tema sería la sensibilización de nuestro cuerpo físico, así como la Mahatma Aule nos estaba hablando ahorita del intestino grueso, el intestino delgado, hasta de los parásitos que tenemos dentro de estos órganos y los demás órganos, porque no solamente tenemos parásitos allí, sino que tenemos parásitos en todos los órganos del cuerpo, hasta en el aparato sexual, en el cerebro. Se hace menester que tengamos una conciencia o una sensibilidad de esto. Tendríamos que ponernos a introspeccionar o incluso a concentrarnos para poder enfocar cada órgano del cuerpo. Hacer este ejercicio también sería de utilidad. Bueno, este cuerpo, perdón, está relacionado con el centro sexual, es decir, con la energía sexual como tal. Por ende, el, la, el tener la castidad es algo necesario o algo menester para poder que tengamos un centro sexual equilibrado. El centro sexual está desequilibrado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano tiene un problema con la eyaculación del enseminis, o sea, del elemento que contiene, dentro de sí mismo. El ser humano
no sabe qué hacer con ese enseminis y debido a algunos procesos, vamos a decir, metafísicos de baja vibración, puede ser por la alimentación, o sea, por los diferentes eventos producidos por la mala alimentación en algunos casos, en otros casos, por algunos elementos relacionados también con la parte, con los cuerpos superiores, como es las emociones, las malas impresiones o la mala asimilación de las impresiones o la no mutación o transmutación de las impresiones. Esto genera que esa energía se quiera salir del cuerpo, ¿sí? No solamente por acontecimientos físicos, aunque son una base fundamental, pero no solamente por unos acontecimientos físicos. Entonces, lo primordial allí sería lograr la castidad física, es decir, la no eyaculación de la energía seminal. En el caso del hombre, que se encuentra ubicada en los gónadas o testigos, y en el caso de las hebas, en los ovarios. Bueno, la parte o porcel de la regeneración de este cuerpo físico está relacionado con los temas que la Mahatma Aule nos venía hablando, como son la disertación, que es una porcel fundamental. El ejercicio físico como tal ayuda dinámicamente para que estas energías o estos hidrógenos que se obtienen a través de los alimentos puedan ser digeridos, puedan ser contenidos y a su vez estos elementos o átomos solares obtenidos en la disertación puedan ser llevados a la parte, a todo el cuerpo físico como tal y ir logrando la regeneración del mismo. Bueno, también elementos como los baños solares, la respiración como tal, son parte o elementos fundamentales de allí mismo, teniendo en cuenta que el cuerpo, el ser, ya no vamos a hablar del cuerpo, sino del ser en su totalidad, está compuesto por tres, como se nos enseñó en algún momento, un edificio de 3 pisos, que contiene una parte humana, tiene una parte átmica y tiene una parte espíritu o espiritual. Entonces, el alimento físico vendría siendo el componente del primer piso, más la respiración vendría siendo el fundamento de los otros cuerpos o de lo que se denominó el alma humana. Y la transformación de las impresiones psicológicas vendría siendo el alimento para el ser. Óigase bien esto, porque el alimento físico es una cosa, pero el ser es otra cosa. El ser no lo vamos a poder, digamos, alicertar, sino es de esa forma, porque el ser no solamente es el cuerpo físico si deja de comer posiblemente se va a morir, entonces sus mercedes me van a decir a mí que la disertación es el 100%. Y en cierta forma es una conexión que genera un porcentaje. Claro, si no disertamos el cuerpo físico se nos puede desencarnar, se nos puede morir, pero el ser no se alimenta con esos alimentos, por así decirlo. Él requiere un desdoblamiento de una cantidad de deberes y de haberes, ¿ya? Bueno, vamos explicando esto poco a poco. Vamos a pasar ahora al cuerpo vital para ir avanzando, no quedarnos allí. Si tienen alguna pregunta Sí, tengo referente a una lo que acabé pregunta, de decir, licencia maestro. En este cuerpo físico estamos regidos por 48 leyes. Yo quisiera sí, que me señor. explicara por qué en esta esfera, por qué son 48 leyes que está regido el cuerpo físico. Bueno, las 48 leyes están regidas por elementos, como ya expliqué, algunos de la física, otros de la química
y otros relacionados con otras dimensiones y con otros elementos que el cuerpo mismo maneja, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, la porcel mental, ¿cierto? Se dice que, por ejemplo, una persona está en una cárcel virtual. ¿Existen las cárceles virtuales? ¿Su merced qué opina, señor Ángel? Las cárceles virtuales serían los pensamientos no buenos. Le voy a poner un ejemplo para facilitarle la tarea. Por ejemplo, a uno la mamá le decía, mientras usted viva en estas cuatro paredes y debajo de este techo, se cumple tal mandato, ¿cierto? La mamá o Sí, el papá, sobre todo. sí, sí. Entonces, automáticamente uno tenía una barrera que le impedía ir a hacer determinadas actividades. No era una cárcel, pero sí es una barrera. Entonces, la mente a sí mismo adquiere muchas barreras. Por ejemplo, viene una religión, una doctrina, y le dice a uno, prohibido hacer esto. Y si bien es cierto, están bregando, como dicen por ahí, a que uno se haga un bien a sí mismo cumpliendo esa labor, es una barrera que a veces puede ser necesaria y a veces puede no ser tan necesaria, como uno con sus hijos, como el patrón con uno, o los trabajos, el gobierno le pone a uno muchas barreras, ¿cierto? Entonces uno está sujeto a esas se llaman leyes, leyes de la mecanicidad, por ejemplo, la Ok, mecanicidad de un gobierno, la mecanicidad de cómo funcionan las reglas dentro de determinadas situaciones o cosas, todas esas son leyes. sí, sí. Hay en la calle una ley que es muy mencionada en la calle y de pronto en todos los pueblos de la tierra, y es la famosa ley del rebusque, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ley del rebusque es que usted va y compra una cosa en 5 pesos y pues va y la vende en 10 porque dice el dicho que nadie compra pan para vender pan, ¿sí? Y esa ley del rebusque está sujeta a muchas veces a las necesidades que la persona tenga. Entonces, las leyes no solamente son de la física, sino hay leyes, como ya dije también, de la química, o sea, en el caso del cuerpo y otras cosas del ambiente, del clima, pero también hay leyes de la psiquis, leyes de la mente, leyes de las emociones y hasta leyes de Dios, ¿por qué no? ¿Sí? Mandatos que de pronto conviene cumplir. Bueno, seguramente algún día podremos hablar esto en una conferencia más ampliamente. Por ahorita vamos a dejarlo allí para poder avanzar con el cuerpo vital. No sé si el señor Ángel quedó un poco más a gusto con la contestación. Sí, 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 gratísima. Ok, muy Sí, bien. Entonces, el segundo cuerpo, que es el cuerpo vital, es el doble etéreo. Se dice que es el doble del cuerpo físico porque está relacionado. Adelante, Mahatma Doble, que tiene una pregunta. Sí, de pronto para completar una porcelcita que nos hace falta aquí de este cuerpo físico, que es, por ejemplo, la iglesia de Efeso, que es de las que se habla en el Apocalipsis, que es una de las que es importante, y el defecto de la pereza y el sentido del tacto, para Ok, completar se me ha esa olvidado parte el sentido del tacto y el defecto de la pereza. Sí, y de a este naturaleza cuerpo, celular, hasta ahí. licencia, sí. Hasta este cuerpo tiene está relacionado. No es que sea que ese cuerpo tiene la pereza como tal, no, pero está relacionado con el defecto de la pereza. ¿Por qué está relacionado con ese defecto? Por lo que acabé de mencionar atrás de la eh, falta, digámoslo así, de haber adquirido la castidad, es decir, el tener un centro sexual que está constantemente, digamos, descargado, hace que este cuerpo viva falto de energía. Por lo mismo y tanto, entonces la pereza se manifiesta hondamente. Entonces tenemos pereza, por ejemplo, para practicar sacrógesis.
sabiendo de que es una necesidad ir a hacerlo para la salud del cuerpo y de los demás cuerpos, porque ahí se procesan elementos o ayuda mucho a trabajar incluso con el cuerpo vital. Esta práctica, la alimentación y todo lo demás está relacionado con el cuerpo físico y vital. Entonces, se manifiesta la pereza. Tenemos que luchar. El planeta que lo rige también, para terminar, es el planeta Luna. Debemos entender nosotros que debemos de trabajar con la Luna, es decir, que el cuerpo físico trabaja o está relacionado con la Luna. Por eso la práctica sexual se recomienda en las primeras horas de la noche o en las primeras horas del alumbracierto o del sol saliente, que llamaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque así era como nuestros antiguos antepasados cultivaban la gea, ¿cierto? Ellos se iban y se madrugaban a hacer la siembra o la cosecha. Adelante la maestra que tiene levantada la manito en el chat. Solamente veo maestra, no sé cómo se llama su ciencia. Maestra Ojiva, adelante. Adelante, maestro. Con la maestra Ojiva, que la que está con la señal regular. Buenos días, dinero y excelente salud. Licencia se me pasó y tuve exigencias. Estamos hablando de la pereza y últimas meses me he sentido así como que voy con mucha pereza, voy en la combi y me quedo unos ciertito así, y cuando acuerdo ya despierto. Entonces, ese exige con qué lo puedo solucionar, venerables maestros. Ok, bueno. Así como que me da mucha vergüenza que me quede dormida en cualquier momento, ciertito. Entonces, sería todo, maestra. Gratísimas por licenciarme. Lo que pasa o a veces puede estar relacionado con algunos temas de la nutrición. Es posible que su merced meneste la complementación de su alimentación con la vitamina B12, ¿sí? Es posible que sea a causa de eso. Es posible que la alimentación vegetariana de pronto cuando se hace demasiado estricta y de pronto por falta de algunos elementos o componentes que escasean en la misma alimentación, se hace necesario de pronto consumir vitamina B12, sobre todo esta, pero en general el complejo B. Entonces sí es necesario que de pronto, bueno, ya la maestra Aule, que es médico de medicina universal, le recetará, no sé si la complejo B12 en pastillas o en alguna otra fuente. Adelante, maestra Aule. Mire, en ese caso de que su merced dice, le ha pasado a muchos taoístas y yo le digo por experiencia, a veces nos fanatizamos un poco porque no puedo tomar químicos, no puedo tomarme una pastilla, pero he de decirle que el maestro Kelly dijo, practica esta doctrina con inteligencia, y dijo, a veces el cuerpo meneste de los mismos tóxicos para alentarse. Y he sabido de taoístas que se han puesto en unos ayunos impresionantes sin una guía médica, así solos, y se han separado hasta de la pareja porque se les ha desequilibrado, se les ha descompensado la vitamina B12 y resultan viendo a la esposa como una enemiga, que esto, que lo otro, y ya después cuando toman algo y que vuelven otra vez bien, ya vuelven otra vez bien con la esposa. Entonces en esto hay que tener cuidado. Si su merced va al médico y meneste la vitamina B12, mientras tanto, le tocó aplicarse unas inyecciones de esas que ponen para vitamina B12, se la autorizo, hágalo, porque es menester. Y también venden unas pastillitas de vitamina B12, si toca consumirlas, se le consume.
Recuerde, una ley superior lava una ley inferior. Entonces, no nos fanaticemos, se está dando lo general de la doctrina, practiquémosla, pero cuando es menester tomar algo así por la vida y por el bienestar, debemos hacerlo. Muy bien, gratísimas. Adelante, Mahama Indra. Ok, entonces la maestra, si le quedó de pronto ya más o menos claro, más o más claro la contesta. Ok, Gratísimas venerables. bueno, maestra. Entonces, no se descuide con la salud del cuerpo físico porque eso es tener en cuenta esos principios para con él. La salud y la medicina, bueno, la medicina más bien en este caso es cooperativa o cooperante con la salud. Bueno, entonces estábamos diciendo que el cuerpo vital, al ser el doble etéreo, tiene la función de producir, vibra con la nota musical re, vamos a decirlo, aunque en el Tao ya se dieron unos pequeños cambios, por así decirlo. Pero vamos a por ahora relacionar esto con una nota musical. Es de naturaleza etérica y su función es la de producir los éteres. Produce 4 éteres que son los que nos ayudan, digamos, a sostener o a producir un extracto, por así decirlo, hidrogénico para los otros cuerpos, un extracto de etérico para sostener los otros cuerpos. Dentro de los éteres que produce está el éter alquímico, el éter reflector, el éter lumínico y el éter de vida. Entonces tenemos que este cuerpo es sumamente importante. Las actividades para este cuerpo son, por ejemplo, los baños de sol, los saunas, la alicertación, el no trasnochar o trasdiar que llamamos, ¿cierto? Se hacen elementos fundamentales para no desgastar la energía vital. Una cosa es el cuerpo físico, él no se nos va a desgastar, como que se nos van acabando, se nos va a ir, vamos a ir erosionando el cuerpo físico. No, él no se erosiona de esa forma, pero su cuerpo, el cuerpo vital, que es el que lo sustenta, ese sí. De hecho, todas las enfermedades llegan al cuerpo vital, primero que todo. Una persona cuando desarrolló una enfermedad en el cuerpo físico es porque su cuerpo vital primero fue el que sufrió, el que sintió el embate, el impacto. Bueno, estamos hablando de las enfermedades de pronto virales, de contaminación y cosas por el estilo. Hay otras enfermedades que son producidas o producidas de pronto por nuestra negligencia, por así decirlo. Entonces, el elemento, perdón, que maneja este cuerpo son las aguas. Este cuerpo es muy importante porque del agua y del espíritu es que se nace. Entonces, el agua, ya los elementales que manejan estas aguas son las ondinas y nereidas. Ellas son las encargadas de hacer que nuestras aguas se eleven, ¿sí? Ellas son las encargadas de estar oxigenando, de estar, digámoslo así, alicertando, enriqueciendo la vida dentro de las aguas. La iglesia que la dirige es Esmirna y el arcángel es Rafael, que es el arcángel de la medicina. Claro que después vamos a hablar de ese arcángel que tiene una tarea muy importante, pero vamos a decir que el arcángel que la maneja es la medicina. En la tierra era Gabriel, ¿no? Por eso Gabriel es el comienzo, el inicio de todo. Bueno, entonces vamos a decir que el centro que maneja este cuerpo es el centro instintivo. Bueno, esa es otra doctrina de los centros que tenemos que tocarla, que está íntimamente relacionada, es casi como si fuera la misma conferencia con unas pequeñas diferencias, pero sobre todo tenemos que entender que lo de los cuerpos o la conexión que hay entre los cuerpos y los chakras se hace a través de los centros y los centros están ubicados sobre la columna. Por ejemplo, el centro
que está relacionado con el cuerpo vital, se encuentra a la altura del hueso sacro. Eso es otra conferencia que tenemos que ver. Hoy estamos tocando una de los cuerpos porque está más familiarizada con sus mercedes, la pueden entender. El cuerpo vital se encuentra en una condición lunar también a causa de lo mismo, de la fornicación. Es que no hemos podido llegar a la castidad. No hemos podido lograr llegar a la contención de la energía seminal del enseminis o del vitriolus en la Eva. Adelante la maestra Sol, tiene la mano levantada. Licencia, maestro. Hay una parte que su merced dijo, el centro que maneja este cuerpo es, esa El, partecita me el falta, licencia, maestro. el centro instintivo. O sea que nuestros instintos proceden de las aguas y se encuentran a la altura de la próstata o del vaso, de la próstata sobre todo, ¿sí? Y está obviamente también relacionado un poco con las aguas, es decir, está relacionado con todo lo que es la producción seminal y por ende con la genética, porque recordemos que este cuerpo o este centro rige todo lo que tiene que ver los cromosomas, la ordenación de los cromosomas y la genética en sí. Es bien importante este centro, pero luego hablaremos de él en la conferencia de los centros que también sus mercedes deben de conocer. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora este centro para que podamos Hanna, avanzar al cuerpo astral, señor. de pronto me gustaría que explicaras un poquito más esta posel que es muy importante de este cuerpo, en la posel que es el tetrasustentador, por ejemplo, en la posel del químico, que tiene que ver con la similacel, el lumínico con las percepciones sensoriales externas, como explicar un poquito más de Sí. esta posel, el reflector de la imaginacel y la voluntad, que tiene que ver cuando uno medita, todo esto, y el de la vida, que es la reproducción, que ya ese ya más o más está como más entendido, como un poquitico ampliar en esta posel, gratísimas. Sí, los dos superiores, los dos éteres superiores, que son el éter reflexivo y el lumínico, tienen que ver con el cuerpo emocional o con el centro emocional y con el centro intelectual inferior, o sea, con el cuerpo mental. ¿Sí? Entonces el uno nos ayuda a los procesos de la imaginación y el otro nos ayuda a los procesos de las emociones, teniendo en cuenta que de la calidad de esas aguas o de esos éteres producidos es que se dan las emociones de tipo superior o de tipo inferior, así como la imaginación de tipo o las proyecciones mentales de tipo superior y de tipo inferior. Si bien es cierto que una alimentación, digamos, más equilibrada nos va a llevar en un porcentaje, vamos a aclarar esto, en un porcentaje, a corregir, por así decirlo, o a producir más bien, no a corregir, sino a producir posiblemente mejores elementos en esos cuerpos o centros, se hace necesario de la iniciativa de la conciencia. O sea que la conciencia es la que va a ayudar a que nosotros corrijamos. Eso lo explicaremos cuando estemos hablando del cuerpo búdico, cómo la conciencia se manifestará o se manifiesta para que nosotros empecemos a corregir esto. Resulta que tenemos que entender un poco esto. Nuestro cuerpo emocional lo tenemos. ¿Quién aquí de sus mercedes nunca ha sentido emociones? Uno ha sentido emociones por la pareja, ha sentido emociones por cosas de la sociedad, ¿cierto? Ganó mi equipo de fútbol, ganó el político que yo quería, ganó eh, el deporte que yo quería, en fin. Y también esas son cosas de la sociedad. Ahora hay cosas íntimas mías, ¿no? Yo gané un año escolar, gané una labor, un empleo, gané una pareja o gané determinada disputa, por así decirlo,
Entonces son emociones. Todo el mundo, el cuerpo emocional lo empleamos mucho todo el tiempo, pero no nos damos cuenta de él. El problema es que esas emociones en las que nosotros nos vivimos o pasamos, son emociones meramente lunares, es decir, son emociones que corresponden a nuestro bajo psiquismo. Vivimos identificados con falsas emociones, falsas alegrías. Cuando se dice falsa, no es que no sean de pronto emociones en las que tengamos que convivir, sino se refiere a la falsedad, se refiere es que son emociones subjetivas. La falsedad viene de la subjetividad, es decir, que somos criaturas subjetivas, nos emocionamos con cosas que no son realmente tan importantes y por eso mismo obviamos buscar las que sí son importantes, ¿sí? Uno se debiera de emocionar porque uno comprende estos temas que sí son objetivos y que son de la conciencia, más uno esto lo ve como una tarea meramente y ya. Pero uno sí se emociona con comprender lo que en la universidad o el colegio le enseñaron, que si bien es cierto es importante para la vida, pero solamente es importante para el sistema mismo, para la sociedad, para la personalidad. Bueno, ya habrá una conferencia de la personalidad, del ego y de la esencia, donde podremos explicar un poco más qué es la personalidad ya que está relacionada. Ah, de hecho el cuerpo vital está relacionado con la personalidad. Se me olvidó, bueno, esto está más explicado desde la conferencia de los centros. Por aquí hay una manito alzada, Juan. cuando pueda, Juan Triviño. Adelante, Muy Juan. buen día, Bernero, buena salud. Maestro, licencia, una pregunta. ¿Por Sí. qué hay algunos signos zodiacales como el signo Pan que somos muy emocionales? Vemos una vaca llorando y nos ponemos a llorar con ella. ¿Tiene que ver con esta parte, maestro? Gratísima. Es posible que tenga el signo algo que ver. Yo no diría tanto el signo, simplemente nosotros nacemos en determinadas épocas y seguramente esas épocas están diseñadas para que desarrollemos determinadas sensibilidades. No es lo mismo nacer en un verano o en un versol que en un invierno o en determinada época del año. Y seguramente asimismo son las sensibilidades que se logren desarrollar. Las emociones, el ser humano las trae en algunos casos impresas en la personalidad. Por eso hay emociones que son de la personalidad y otras emociones que son del ser. Porque su merced puede llorar por la vaca argumentando de que su merced es vegetariano. Entonces, como su merced es vegetarista, le duele que sacrifiquen a un animal. De pronto, ¿no? Puede pensarse así. Pero la vaquita es un elemento que pertenece aquí a la GEA. Y si bien es cierto, es un ser humano, es un ser viviente que merece el respeto y todo, de pronto había emociones también más importantes por las que preocuparse uno, como vuelvo a decir, por ejemplo, preocuparse uno por si ya logró la castidad, si ya encontró eso que se llama la llave Tao, porque es que cuando uno regenere el cuerpo físico, que fue el primer cuerpo que yo mencioné en esta conferencia o charla, esa regeneración viene con la llave Tao, ahí es donde se entrega la llave Tao. A ver, En cuanto a la pregunta que hace Juan Triviño acerca de los signos zodiacales, bien es cierto que de pronto habrá una conferencia donde ya más adelante el Mahatma nos va a explicar acerca del karma, el dharma. Entonces, de acuerdo a todas estas leyes, este orden de los retornos, de, por ejemplo, las recurrencias, nos unen en un orden, porque todo fue hecho en un orden cósmico. Entonces, de acuerdo a ese orden, claro, nacemos con la regencia de tal o cual signo.
Entonces, ¿qué es lo importante conocer de los signos zodiacales que el maestro Kelly nos enseñó? Es bueno saber el signo zodiacal, porque el maestro dice, no hay un signo bueno, un signo malo, todos los signos están bien. Es bueno conocer el signo zodiacal que nos rige porque tenemos una base para mirar, por ejemplo, el estribo zodiacal, para que eso nos facilite la labor que nos enseñan dentro de la gnosis, del estudio psicológico, cuáles egos son los que más nos dan duro. Y uno se pone a mirar dentro del estribo zodiacal que uno tiene y a veces coinciden, no siempre es igual, porque eso tiene ascendencias, tiene casas, entonces es todo un estudio. Pero sí nos puede servir para que su merced mire su estribo zodiacal y que su pareja va a ser de tal signo, su merced le ayuda también a mirar qué estribo zodiacal trae su pareja, también no para alejarse de ella, sino para mirar y a ver como una negociación, una solacel, cómo organizan y cómo se ayudan, porque ya sabe su merced que la pareja no es para decir que esta no me sirve, si me sirve, no, mirar, entrar a mirar qué cosas se pueden negociar, qué cosas se pueden organizar y poder hacer las cosas si de verdad se va a poder laborar en esa pose. Ese sería el porte más adelante. Bueno, yo voy a retomar nuevamente el tema, la contesta. Tenemos que, primero que todo, conocer el cuerpo emocional, el cuerpo de emociones, porque es que no podemos por ahí andar diciendo que fue el signo zodiacal o que porque yo soy de tal signo zodiacal yo soy llorón. No, la psiquis es una cosa que tenemos que estudiar, la personalidad, el ego y la esencia son cosas que tenemos que tener muy en claro. Entonces no vamos a echarle la culpa al signo zodiacal, al astro tal, a la galaxia tal, por mis culpas o por mis cosas. No es que yo soy borracho porque es que yo nací bajo el signo del, seguramente ese del acuario donde están las, ¿cómo se llaman? Las tinajitas esas, las ánforas esas que se están derramando el agua, o entonces soy fornicario por eso. No, si le vamos a atribuir hasta una imagen de eso, pues tampoco. Que eso incida en un porcentaje pequeño para que de pronto uno tenga determinadas sensibilidades o determinados patrones psíquicos en un porcentaje, porque no es que el universo lo maneje a uno, sino que es uno el que tiene que manejar el universo. Esa es la tarea que se nos dio. Por eso en la máxima de Arquímedes dice, dame una palanca y yo moveré el universo. La palanca es el conocimiento y el hombre es el que tiene que mover al universo. Así como un Lucifer sostiene un universo, el hombre asimismo tiene que mover un universo. Entonces, eh, vuelvo a redecir, lo que Juan nos intenta decir es la incidencia estelar o cósmica que maneja determinadas porcentajes, por así decirlo, de incidencia sobre la conducta humana. Si nos ponemos a ver, el clima incide sobre nosotros. Si se viene un ventarrón muy fuerte y un aguacero, ¿qué es lo que primero que hacemos? Utilizamos una capa, utilizamos un saco, una sombrilla para protegernos. Y en ese momento dejamos de hacer lo que estamos haciendo o tenemos que tomar una decisión si dejamos de hacer lo que estamos haciendo para correr a guarecernos, a refugiarnos. Si es un sol muy fuerte, entonces nos quitaremos la camisa y nos pondremos un poco más eufóricos, más anímicos, ¿cierto? Si estamos en un clima templado o en una latitud diferente a la latitud donde nos criamos, por ejemplo, las personas que se encuentran en los países del norte, a las personas que se encuentran o que viven en los países del centro de la esfera, se comportan un poco diferente. Los del centro van a ser más extrovertidos y los de las latitudes del norte, donde hace más frío, donde el ambiente es un poco más áspero, pues tienen una conducta, un comportamiento que ellos socialmente adquirieron de ser más prudentes o más conservadores, ¿sí? Más neutros.
por así decirlo, más pausados para algunas cosas. Entonces, si bien es cierto la incidencia del globo, de la esfera misma, del clima, de las cosas como por ejemplo los signos zodiacales, la influencia estelar, austral o astral de los astros, me refiero a eso, forman parte de todo eso. La tarea de nos es que con el cuerpo emocional tenemos que tener un dominio del cuerpo emocional, licencia. Por eso esta conferencia viene a enseñarnos el conocimiento de esos cuerpos, ¿cierto? Y sobre todo la práctica de los mismos, porque ¿cómo es posible que queremos solamente ejercitar el cuerpo físico y entonces qué hacemos con los demás cuerpos? ¿A dónde los ponemos? Si es que aquí vinimos fue a autorrealizarnos o a tener el conocimiento como tal, y si este conocimiento dice que tenemos 6 cuerpos adicionales y solamente hemos trabajado sobre uno, entonces habremos perdido el tiempo. Y eso, como dice el dicho por ahí, el tiempo perdido los santos lo lloran, o algo así por el estilo. La maestra nuevamente tiene una mano levantada. ¿Cómo se llama? Siempre no recuerdo. No recuerdo. Yo creo que se le quedó a la maestra Ujiva. Si iba a decir algo, maestra Ujiva, adelante. Sí, maestra. Sí, gratísimas. En el mociertito de las aguas, yo cuando estoy en algún equipo o grupo con algunos seres, siempre les estoy hablando de cómo transmutar o cómo no perder la energía genética. Entonces, pues lo que siempre me han, en la contesta que me dan, me dicen que pues cómo no va a ser eso si es una cosa fisiológica, que es algo que se meneste y que eso no se puede hacer. Entonces yo ahí me quedo así como que, ay, ¿ahora qué digo o qué les explico? ¿Cómo les explico para entender? ¿O debo de tener un poco de paciencia para que todos los seres no se me desesperen y al final huyan de mí? Hasta ahí, gratísimas. Ok, maestra, ya le vamos a dar un refuerzo a esa pregunta. Pero sostengamos un momentico la pregunta y la contesta, pero primero que todo no le dimos el paso a Juan para que Juan diga o nos de pronto si quiere adicionarle algo más a su contesta o incluso si quiere dar un porte, porque tal vez él también quiso plantear el tema de la parte astrológica con la intención de quizás poder dar un porte sobre el tema y lo relacionado a esto. Entonces, adelante, Juan, para saber cómo quedó su merced con la contesta. Si quiere dar algún porte, también está bien que lo haga. Sí, maestro, ¿me escuchan? Licencia, es que Sí, estoy señor. por aquí en mi labor. No, maestro, muy amable su merced por toda su contesta. Veo que es un tema bastante, digamos, largo, que no se puede tocar así en un solo mocierto. Lo decía es porque vemos muchas personas que somos muy emocionales en muchas cosas, con algunas situaciones de la vida, con algo ajeno, algo que nos pasa o algo que vemos. Y por eso lo decía cuando su merced dijo que tenemos que manejar ese cuerpo emocional. Era por eso, maestro, mi pregunta, pero ya quedó más claro. Sé que es algo que toca superar y que toca ayudarse de muchos aspectos. Gratísimas, maestro. Ok, Juan. Si no, la sensibilidad del cuerpo emocional, pues es como todos tenemos el cuerpo emocional, todos sentimos acá, no es que algunos tengan más, de pronto algunos se han sensibilizado más, pero finalmente es una tarea de dominar. Cuando digo dominar no es como a la mala, sino más bien comprender, conocer, sentir, percibir y hasta laborar sobre eso. Entonces, vamos a dejar ahí la contesta. Ahora sí vamos con la maestra. Ella tiene una inquietud y es que cuando ella intenta explicar esto de la transmutacel
o de la mutación de la energía, o sobre todo relacionado con el aspecto físico de la misma, que es la no eyaculación, aunque se sienta el orgasmo, sin eyacular la energía seminal, es lo que más o más quiere hacer hincapié en la pregunta, en la pregunta, es que de pronto ella ha sentido que los demás le responden negativamente, que eso no se puede hacer, que el cuerpo humano está diseñado es para eyacular la energía y que por ende lo que nosotros planteamos como escuela esotérica o escuela de conocimientos mayores, vamos a decirlo así, planteamos no es. Sí, tanto el Tao como la Gnosis, sobre todo el Tao, y vamos a esto a referirnos al Tao por ser milenaria, siempre nos ha enseñado de que, y incluso la Biblia lo dice, ¿no? Que hay que bañarse con el agua de su propia cisterna. Por ejemplo, su merced también tiene que plantearles a ellos algunos temas, como por ejemplo, los gallos de pelea que no les dejan tocar gallina, es con la intención de que ellos puedan mantener una castidad y esa castidad haga que un gallo adquiera un poder, una fuerza, unas habilidades al máximo. Y entonces es que uno encuentra que un gallo de estos finos que llaman, de 2 libras, voltea un pollo de calpón de 6 kilos. Sí, hasta lo puede matar. Por ejemplo, en el caso también de los toros de casta. No le llaman de casta por algo, o sea, por molestar, como dicen por ahí, no, es que estos toros tampoco los dejan tocar vaca, los mantienen allá, y son los toros que después llevan a la lidia. Entonces se le llamó toro de lidia o de casta, pero realmente la palabra casta pues quiere decir de la castidad, que es un toro casto. Entonces estos toros no les dejan tocar vaca, ni les dejan, como cuento, los mantienen en un estado más bien salvaje, apartados, para que ellos, con su energía genética que tienen, sean más bravos. También está el caso digamos, un poco más degenerado de esa práctica de los bovinos, como es el buey, que al castrarlo, este empieza a coger más corpulencia, más masa muscular, por así decirlo, porque está aprovechando toda su energía genética en reforzar su cuerpo físico, por así decirlo, y eso hace que se ponga el toro más fuerte. O sea, ese buey ya es un animal más fuerte. Entonces, estos ejemplos, su merced los puede dar. También, por ejemplo, en el deporte, hay deportes que tienen a bien manejar esto que llaman las concentraciones. Entonces, un equipo de X deporte lo concentran, o sea, lo llevan a un lugar donde el equipo está concentrado y a los deportistas no les dejan salir de noche ni tener contacto. Bueno, cuando el entrenador es un poco sabio, les dice ni pueden tener contacto con sus esposas ni nada. ¿Por qué? Porque lo necesitamos que tengan una fortaleza física y mental. Lo mismo en el servicio militar. En el servicio militar a los soldados se les mantiene allá, sobre todo en un aislamiento, por así decirlo, es decir, no contacto con las EVAs. En cuanto a, bueno, tendrá sus días de permiso donde pueden salir, pero allá se les mantiene en un contacto. Allá el servicio militar no se va en pareja, mejor dicho, es lo que quiero decir. Allá se va solo. Bueno, los hombres. Entonces, todo esto está relacionado con la energía vital. Ahora, ya como tal de la práctica sexual, primero expliqué el, la, la, la castidad, lo que puede generar. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos en los cuales ya algunos experimentos, por así decirlo, nos han podido demostrar que la práctica de la sexualidad bien llevada
nos puede conducir a la castidad, y fue la práctica, por ejemplo, está el proyecto Careza, la comunidad Oneida en los Estados Unidos, donde 150 parejas en una comunidad se reunieron y, guiados por un proyecto de un psicólogo y unos psiquiatras y otros entes de la salud, hicieron un seguimiento a las parejas, las cuales se les dijo que podían tener sexo sin la eyaculación de la energía. Entonces a eso se le llamó contingencia genital, y fue dado a conocer esto como un mecanismo anticonceptivo, por así decirlo. Bueno, ese experimento tuvo múltiples impactos. Uno de ellos fue destacar que se puede llegar a tener un método de anticoncepción es sabiendo retener el espasmo, el impulso del espasmo sexual, o sea, de la eyaculación del semen o el orgasmo incluso, a, antes de que se dé el espasmo, o sea, refrenar el impulso. Entonces, esa es otro ejemplo. Y otros ejemplos los podemos encontrar, por ejemplo, dentro de las mismas doctrinas, no queriendo decir que a todos se les puede creer o que todos son, pero seguramente lo han experimentado, lo han vivenciado, aunque no hayan logrado el 100% de la castidad, sí se puede. De pronto, si habláramos un tema de sexualidad, se puede explicar un poco el tema, y es que el orgasmo como tal tiene, por así decirlo, tres niveles o tres etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces la práctica sexual va generando esas tres etapas hasta llegar a la última, y si la persona se vuelve diestra en manejar esas etapas, esos periodos, ¿sí?, de excitación, una etapa intermedia de el desarrollo de este líbido, y la otra etapa que es donde el cuerpo se predispone a eyacular la energía o a orgasmarla. Entonces el ser humano o el hombre como tal puede llegar a dominar esto fácilmente. Es como si habláramos, como cuando uno está haciendo las sentadillas y primero siente cómo el cuerpo está ejerciendo sobre los muslos un cierto calentamiento, ¿no? Una cierta estímulo. Luego se va a sentir una fatiga, como un ardor en el músculo o en el muslo, y luego vamos a llegar al punto donde hay una fatiga mayor, que uno ya siente que no puede. Asimismo es como en el orgasmo. Tiene unas etapas que simplemente es saber hasta dónde tenemos que parar, ¿sí? Como si uno va a hacer un estiramiento, lo mismo. Uno va a estirar hasta donde siente que ya el dolor es demasiado, pues no estira más porque uno le da miedo de pronto ir a maltratar el muslo, o sencillamente porque el dolor le impide. Asimismo es el orgasmo. Tenemos que aprender a cuantificar hasta dónde podemos llegar al primer instante del impulso. Entonces, antes de eso, vamos a aprender a refrenar. Que es que yo llego y me paso de largo. Bueno, eso ya es porque no quiere hacer el experimento, no está cooperando con el experimento. Pero si coopera con el experimento, lo va a poder hacer. Pero bueno, vamos a sentarnos nuevamente en la conferencia, porque ya nos salimos de la conferencia, ya resultamos hablando fue de sexualidad. Nada más era una explicación para la maestra que me estaba pidiendo como algunos apoyos, por así decirlo, en cuando le preguntan qué armas debe de utilizar o emplear, ¿cierto? Entonces no sé si le quedó claro la contesta para que abra el fono y nos dé su respuesta. Contesta. Gratísimas, venerable maestro. Sí, un poco más claro, y al menos ya tengo más material para las contestas que me hacen. Gratísimas y buen día. Okay. Quiero redondear la contesta que le di sobre ese tema que estábamos tocando. Eso
esto de los instantes o momentos se le denomina umbrales. Entonces va teniendo unos umbrales que se pueden identificar plenamente. Toda actividad tiene siempre esos umbrales, digamos un umbral pre, una etapa meso, intermedia y una etapa post. Entonces, nosotros tenemos que saber, inicialmente tendremos que refrenar el impulso y con el tiempo ya dominaremos ese impulso y hasta practicaremos o experimentaremos eso que en el Tao se denominó el orgasmo hacia adentro y hacia arriba, que es lo contrario del orgasmo con eyaculación que va hacia afuera y hacia abajo. Y esto de afuera y abajo es simplemente por gravedad. Bueno, también tendrá que ver con el órgano masculino que va hacia abajo, ¿no? Digamos la extensión del mismo, pero tiene que ver es con la baja digamos, de la parte energética, el bajón. Entonces, maestra, no sé si tengamos tiempo para hablar sobre el cuerpo astral o dejamos ahí, su merced me dirá. Dejamos ahí, le agradecemos mucho, venerable Mahatma Bindrafi, y entonces lo dejamos para el siguiente Sabbat. En este cierto, pues damos paso a la siguiente clase, que es con el venerable maestro Ikel. Gratísimas Mahatma Aule, y gratitud Mahatma Bindrafi y a todos los hermanos invitados a que continúen en la plataforma. Damos la bien llegada al venerable maestro Ikel. Sea un excelente día para su merced. Un gusto que Inti esté con nosotros.